La discalculia es un trastorno del aprendizaje referente a la aritmética. Según la OMS, la define como un trastorno específico del desarrollo del aprendizaje, especificando que se manifiesta a la hora de realizar cálculos donde se observa una alteración en la capacidad de aprendizaje aritmético no explicable por órdenes de desarrollo neurobiológico ni por una escolaridad inapropiada. La discalculia también se define como un trastorno del aprendizaje que consiste en que el que lo padece manifiesta una capacidad aritmética por debajo de la normalidad esperada según su edad y tomando en cuenta su nivel intelectual y escolar. En la actualidad, este padecimiento se presenta casi con la misma frecuencia que otros trastornos del aprendizaje, pues se calcula que al menos entre el 3 y 6% de la población estudiantil infantil lo padece. La discalculia no solo es un padecimiento que limita el aprendizaje del niño, sino que suele complicar la vida del estudiante de otras formas. La constante percepción de fracaso, incompetencia y el sentido de insuficiencia lo puede llevar a desarrollar dificultades a la hora de integrarse, actitudes negativas, conductas inapropiadas o incluso problemas psicológicos como la ansiedad y en casos más radicales la fobia a las matemáticas. Como antes mencionamos, la discalculia no es un padecimiento fácil de reconocer y diagnosticar. Sin embargo, sí hay indicadores que evidencian dificultades en el área matemática, principalmente en los niños de edades tempranas, a partir de los 4 años. Para tener más conocimiento acerca de este padecimiento, se ha llegado a identificar 6 distintas tipologías de discalculia. La primera sería la discalculia verbal, que se presenta como una gran dificultad para nombrar cantidades matemáticas, números, términos, símbolos y relaciones numéricas. La discalculia operacional se presenta como una dificultad para realizar operaciones y cálculos matemáticos. La discalculia practognóstica se presenta con problemas para comparar, enumerar y manipular objetos matemáticamente. La discalculia diagnóstica se presenta con problemas para comprender conceptos y relaciones matemáticas. La discalculia léxica se presenta con dificultad para leer los símbolos matemáticos. La discalculia gráfica, que se presenta con dificultad para escribir cifras y signos matemáticos. También existe cierta clasificación de la discalculia. Esta la divide en 3 tipos de errores: el error visoespacial, error de memoria semántica y error de procedimiento. La discalculia por error visoespacial se presenta con dificultades a la hora de intentar comprender patrones numéricos, percibir la ubicación relativa de objetos, identificar simetrías, comprender diagramas o mapas, utilizar la representación espacial de los dígitos, además de presentar dificultades para comprender y desarrollar conceptos matemáticos más abstractos, como resolver problemas geométricos y realizar todo tipo de cálculos estrictos. Por otro lado está la discalculia por error de memoria semántica. Esta se puede observar cuando se presentan dificultades severas para recuperar hechos numéricos que se relacionan a la memoria, por ejemplo, para realizar sumas simples al aplicar las tablas de multiplicar o realizar restas y divisiones sencillas que cualquier otro niño de la misma edad puede realizar casi de manera automática sin necesidad de utilizar material de apoyo o incluso sus dedos. Por último, está la discalculia por errores de procedimiento. Esta clasificación se puede decir que es la más sencilla, ya que se hace evidente cuando los niños recurren a procedimientos de cálculo y recuentos inmaduros, además de que comprenden poco los conceptos utilizados para realizar los procedimientos matemáticos. Etiología. La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico. Se le da un término alternativo utilizando para referirse a un patrón de dificultades caracterizado por dificultades en la correcta adquisición de las habilidades matemáticas. Se caracteriza por un problema de procesamiento de información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Se utiliza para especificar este patrón particular de dificultades matemáticas. También es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades de razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras. Estas son formas de especificar la gravedad actual. Leve, algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o 2 áreas académicas, pero lo suficientemente leves para que un individuo pueda comprenderlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada de los servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Moderado, dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente en algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar.
grave, dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares, incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en lugar de trabajo. El individuo no puede ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. Epidemiología. Una característica son las dificultades persistentes para aprender aptitudes académicas esenciales que surgen durante los años escolares, es decir, en el periodo de desarrollo, a diferencia de hablar o caminar, que son hitos de desarrollo adquiridos que surgen con la maduración cerebral. Las aptitudes académicas tienen que ser explícitamente enseñadas y aprendidas. Estos síntomas clínicos pueden ser conservados, probados en la entrevista clínica o determinados en los informes escolares, en las escalas de clasificación o en las descripciones de las evaluaciones educativas o psicológicas previas. Las dificultades para aprender son persistentes, no transitorias, es decir, no hay ningún indicio de que el individuo esté alcanzando el nivel requerido, a pesar de tener ayudas adicionales en casa, en el colegio o en el trabajo. Las pruebas de que persisten estos problemas se obtienen a partir de informes escolares, carpetas de trabajos evaluados, la entrevista clínica o en los adultos. Son constantes en las aptitudes relacionadas con la aritmética que se manifiestan en la infancia y en la adolescencia. Hola, soy Armin y les voy a hablar sobre la evaluación y la intervención psicológica. Para el proceso del diagnóstico se debe evaluar la capacitación intelectual, las capacidades numéricas y de cálculo, funciones ejecutivas, especialmente memoria y atención, y capacidades visoperceptivas y visoespaciales. Para adquirir la información deseada se necesita de procesos de evaluación como la entrevista con el profesor, para lograr obtener datos como el rendimiento académico, el comportamiento del alumno, su grado de atención, etc. Entrevistas con la familia, para conocer el desarrollo evolutivo del niño, sus antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje y la escolarización previa. Evaluación del niño. Para el diagnóstico de la discalculia solo se necesita que exista una inteligencia normal y un rendimiento significativamente inferior en actividades de cálculo y razonamiento matemático. Existen dos tipos de pruebas para la discalculia. Pruebas nucleares, en donde se mide la capacidad intelectual, evaluación de competencias de matemáticas, aptitudes escolares, competencia en la lectoescritura, evaluación neuropsicológica. Y pruebas complementarias. Mide evaluación de funciones ejecutivas, es decir, memoria y atención, y evaluación de la percepción, organización espaciotemporal. En la intervención psicológica es importante diseñar estrategias de tratamiento, las cuales pueden ser técnicas de cálculo, reforzar las habilidades de razonamiento necesarias para resolver problemas matemáticos. Es importante saber los procesos neuropsicológicos que se encuentran en las destrezas y habilidades matemáticas con el fin de que el niño logre acceder a los objetivos contenidos escolares. En las intervenciones cognitivas se encuentran operaciones matemáticas como conceptos de números y líneas numéricas mentales, funciones simbólicas o representaciones mentales. Comprensión de reversibilidad es una posibilidad en que la operación pueda realizarse al menos en dos sentidos. Correcta percepción del tiempo, correcta percepción de la orientación espacial. Con la comprensión y aplicación de los conceptos básicos y las operaciones, el niño adquiere más información relativa a los números, sus propiedades, sus reglas, etc. Con ello, se va a desarrollar el pensamiento matemático. Ahora vamos con los progresos contra la discalculia. Debido a que muchos factores que dificultan el tratamiento contra la discalculia, se promueve que deben ser apoyados emocional, social y materialmente por los padres y a quienes rodean a la persona que está siendo afectada, para que pueda promover sus prácticas en resolver problemas que requieren de inteligencia matemática. Debido a que muchas personas que han tenido dificultades extremas en tener que enfrentarse a esta situación, deciden conformarse, restringirse u omitir sus resultados en el lugar presente, debido a estas situaciones. Ante las discriminaciones y humillaciones de la gente al saber que dan una respuesta incorrecta, ya que las masas usan a quienes se equivocan como objetos de burla. Creen que solo usar las operaciones básicas solo van a ser útil en la vida diaria. El desinterés absoluto ante el lenguaje matemático debido a que sus objetivos no requieren de conocimientos avanzados o sean de necesidad nula. Las terapias psicopedagógicas, consultas médicas, análisis psicológicos y desarrollo personal son los factores que ayudan mucho a prevenir y minimizar el daño ante esta deficiencia, debido a que no solo es un problema social o escolar,
También puede ser genético o de nacimiento, que afecta a muchas personas que no se dan cuenta y lo toman como una etiqueta elitista dentro del progreso académico. Todo esto se puede solucionar gracias a la ayuda de la tecnología dinámica para la retroalimentación y reforzamiento en el uso de inteligencia matemática, apoyo psicopedagógico o psicólogo educacional para el paciente, motivación familiar y entrenamiento o estrategias a quienes están a cargo de los afectados para resolver independientemente los restos que se representan tanto en su vida académica como cotidiana.